Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, de manera reverente y a pedir la dirección del Señor. Amado Padre, Creador de los cielos y de la tierra, invocamos tu nombre en esta hora, Señor, y te suplicamos, perdónanos, límpianos, purifícanos, Señor. Necesitamos invocar tu nombre y pedir tu presencia. Guárdanos en esta hora solemne de la historia, cuando tú, Señor, te has propuesto terminar este mundo de pecado y preparar un remanente, preparar un residuo, preparar unas primicias para poderlas trasladar como ofrendas de este mundo a la eternidad. Señor, permítenos a nosotros ser recipientes de tu Santo Espíritu. Permítenos a nosotros ser recipientes de tu justicia. Permítenos a nosotros ser depositarios del vestido blanco, inmaculado de Jesús, de su carácter, lavado en la sangre del Cordero, para poder ver tu rostro muy pronto, cuando este tiempo de angustia termine. Peticiones que te hacemos, peticiones que te suplicamos, y lo hacemos todo, Señor, en el único nombre, en el nombre del Cordero, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro versículo de esta mañana lo encontramos aquí en Marcos capítulo 13. Vamos a leer dos pasajes en esta mañana, hermanos. El primer versículo que vamos a leer está en Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13 es la versión original del apóstol Marcos, del discípulo Marcos, sobre el sermón profético de Jesús. Comencemos con el versículo 13. Marcos 13, versículo 13. Comencemos con el versículo 13 del capítulo 13 de Marcos. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. No sé si nosotros, si tú y yo, hemos aprendido a ser aborrecidos de los seres humanos sin causa, simplemente por guardar los mandamientos del Señor, simplemente por ser rectos, por ser limpios, por ser puros de corazón. Yo no sé si tú has tenido esa experiencia de ser aborrecido por ser limpio, por ser puro, por amar, por darte a otro. El versículo 13 dice aquí: y seréis aborrecidos de todos, por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. ¿Qué hay en el nombre de Jesús? ¿Qué hay en el nombre de Jesús que produce aborrecimiento, que produce rechazo en este mundo de pecado? Tú y yo debemos de preguntarnos eso y estar preparados, porque el Señor Jesús dijo: y seréis aborrecidos de todos la causa por mi nombre, mas el que perseverare. ¿Perseverare dónde? Soportando con paciencia, con la paciencia de los santos, soportando el aborrecimiento, soportando el odio, la animadversión y toda la persecución de parte de aquellos que no conocen el nombre de Jesús. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Yo no sé, apreciados hermanos, ¿qué clase de testigos presenciales han sido ustedes de esa experiencia de ser aborrecidos sin causa, simplemente por amar? El mejor ejemplo de eso fue el Señor Jesús, crucificado por vivir para otros, sentenciado a muerte por vivir para otros, declarado el peor criminal simplemente por el delito de amar y vivir para otros, hace 2000 años, cuando seguramente el mundo no había llegado a la manera como hoy el mundo está llegando, de negar el nombre de Jesús y de negar el principio del amor de Dios. Aquí dice, versículo 13, de Marcos capítulo 13, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Empero,
Cuando viereis la abominación de asolamiento, que fue dicha por el profeta Daniel, que estará donde no debe, el que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Y el que esté sobre el terrado, no descienda a la casa, ni entre a tomar algo de su casa. Y el que estuviere en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay, un hay aquí, y un hay de Jesús. Y creo, hermanos, que un hay de Jesús profético es demasiado significativo para un hay de nosotros en nuestra propia condición. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues. Un imperativo, hermanos, un mandato, una orden de parte del Salvador. Orad, pues, que no acontezca vuestra huida en invierno, porque aquellos días serán de angustia. Una angustia profetizada por el Cordero de Dios, una angustia profetizada por el que vino a este mundo a encarnarse y a llegar a ser uno con nosotros en nuestra propia condición para podernos alcanzar. Una angustia profetizada aquí por el Señor Jesús. Versículo 19. Porque aquellos días serán de aflicción, cual nunca fue desde el principio de la creación que creó Dios. Esta expresión a mí me llama con mayor razón la atención. Escuchen la fraseología de Jesús que Jesús utilizó. Porque aquellos días serán de angustia, de aflicción, de tribulación, cual nunca fue desde el principio de la creación que creó Dios, hasta este tiempo, ni será. Este énfasis que hizo el Señor Jesús en el versículo 19, describiendo la aflicción, la angustia que iba a tomar lugar, que nunca ha sido hasta este tiempo, ni será. Bueno, hermanos, no la puedo imaginar, pero tengo la confianza y la fe suficiente para ubicarme en esta experiencia y pedirle al Señor su gracia y su espíritu para alcanzar la victoria. El versículo 20 hace otra observación. Hermanos, y cuánto quisiera yo ubicarme en estos eventos con la experiencia que esto implica. Pero solamente el Señor te va a dar a ti la percepción de lo que Jesús está hablando aquí. Versículo 19. Porque aquellos días serán de aflicción, de angustia, de tribulación, cual nunca fue del principio de la creación que creó Dios. Hasta este tiempo ni será. Tomando en cuenta Babilonia, tomando en cuenta la crisis del Antiguo Testamento, tomando en cuenta el tiempo antediluviano, tomando en cuenta Sodoma y Gomorra, dice que una angustia cual nunca la hubo desde el momento de la creación hasta ahora. Y el versículo 20 agrega, y si el Señor no hubiese abreviado aquellos días, ninguna carne se salvaría, mas por causa de los escogidos que Él eligió, abrevió aquellos días. Hermanos, solamente el Espíritu del Señor, solamente la comprensión de la justicia de Jesús, solamente por la fe contemplando el ministerio de Jesús y las últimas escenas de Jesús, nosotros podemos tener unos rayitos de luz para entender y discernir y aceptar por la fe lo que el Señor Jesús advirtió, lo que el Señor Jesús anunció y parte de lo que el Señor Jesús él mismo vivió y que después de haberlo experimentado en su propio cuerpo, ahora nos lo describe y nos lo presenta como una profecía en el tiempo final. Y si el Señor no hubiese abreviado aquellos días, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos que Él eligió, abrevió aquellos días. Me pregunto, hermanos, y me pregunto con solemnidad, ¿estamos nosotros en estos escogidos en el tiempo de hoy? ¿Estamos nosotros aquí en estos escogidos? Tú y yo tenemos el privilegio
de ser estos escogidos. Hermanos, si hay algo importante y necesario, es que tú y yo estemos viviendo la experiencia que quiso vivir David. Si hay algo importante para ti y para mí, si hay algo vital, hermanos, para nosotros hoy, es vivir la experiencia que vivió David. ¿Ok? El Salmo 51 es la experiencia que tú y yo debemos de estar viviendo en este tiempo final. Vamos a mirar el Salmo 51 y vamos a mirar el remedio que hay en el Salmo 51 para poder experimentar, pasar por la experiencia externa de los eventos finales de este momento crucial en que tú y yo estamos viviendo. Y ojalá, hermanos, que tú y yo seamos conscientes del momento que está viviendo la humanidad y del momento en que nosotros debemos de estar viviendo. Recordemos que a diferencia de los días de David, nosotros estamos viviendo en la última parte del ministerio del santuario celestial. Estamos viviendo en la última parte de la experiencia del santuario, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. El cielo quisiera que tú y yo viviéramos bajo la tensión con ese. El cielo quisiera que tú y yo viviéramos bajo la tensión de que el juicio investigador de Daniel 7 está por concluir. De que el juicio investigador que tanto habla el conflicto de los siglos está por concluir. Que tu vida y mi vida y la vida de los justos que no han muerto y que continuarán vivos a través de las plagas, que ese juicio está siendo elaborado, está siendo concluido, está siendo llevado a cabo en el reino de los cielos. Y que los mismos ángeles están llevando ese reporte. Hermanos, yo necesito vivir la tensión de los 2300 tardes y mañanas y la conclusión de ese juicio que el Señor está realizando en el reino de los cielos. Necesito eso. Tú y yo necesitamos esa tensión de lo que está sucediendo ahora mismo en el reino de los cielos, cuando el Señor Jesús está haciendo su último trabajo de abogado, su último trabajo de sacerdote, su último trabajo de juez, donde se está definiendo el caso de tu vida, el caso de mi vida, el caso de nuestras vidas. Con esta observación, miremos el Salmo 51, hermanos. Miremos el Salmo 51. Y aquí David expresa algo muy importante. Antes de entrar en materia aquí con el Salmo 51, déjeme leer una conclusión. Versículo 10, 11 y 12 del Salmo 51. Versículo 10, 11 y 12 del Salmo 51. Y ojalá, hermanos, que tú y yo hagamos nuestro esta experiencia de David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. Estos versículos, hermanos, necesito que sean míos y que no sean solamente de David. Necesito que sean míos. Y tú necesitas que estos versículos sean tuyos, hermanos. La plegaria de David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. Hermanos, el verbo crear en hebreo es un verbo exclusivo.
Es un verbo exclusivo que solamente se utiliza para el Señor. Solamente el Señor crea. Solamente el Señor crea. Y lo que Él crea, lo que Él cree de crear es perfecto, es puro, es completo, es íntegro y no necesita nada más. Ese es el verbo que el Señor utilizó en Génesis 1 y en Génesis 2, la creación. Y aquí David asume esa acción divina, reclama esa acción divina, ruega por esa acción divina y le dice al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y conforme a la multitud de tu piedad y conforme a la multitud de tu amor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y simultáneamente renueva un espíritu recto dentro de mí. Y luego Él confirma y reclama y utiliza un negativo: no me eches, no me eches, no me apartes, no me separes delante de ti. Hermanos, ¿cómo estoy yo como pecador? ¿Cómo estoy yo como pecador en relación con esta experiencia tan significativa, donde el rey David está reclamando que el Señor haga una creación en él? Una creación en él. Me pregunto a mí, ¿no será esto lo que este servidor necesita también? Este servidor necesita que el cielo haga esta nueva creación. Y en manera especial, que su Santo Espíritu no se retire. Déjenme hacer aquí una reflexión en relación con la creación, hermanos. En relación con la creación. Abramos las Biblias aquí en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. ¿Ok? Y aquí hay una expresión muy importante que el Señor Jesús utilizó en Mateo 24 mucho más tarde. Génesis 1, versículo 1 y versículo 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Estos versículos los hemos leído muchas veces, pero hermanos, pongámosle mucho cuidado en esta hora. Y miremos la aplicación que tú puedes hacer a tu vida personal, a tu vida íntima. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada. Además de estar desordenada, estaba vacía. Además de estar desordenada y vacía, la oscuridad, las tinieblas estaban sobre ese abismo. Pero, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, sobre la haz de las aguas. Sobre el desorden, sobre la anarquía, sobre el caos, sobre lo vacío, sobre las tinieblas. El Espíritu de Dios se movía sobre toda esa superficie. Antes que hubiera vida, antes que hubiera un ser, antes que la imagen de Dios fuera creada, el Espíritu de Dios se movía sobre el vacío, sobre la anarquía, sobre el desorden, sobre el abismo, sobre las tinieblas. El Espíritu de Dios se movía. Pregunto, sobre el caos de tu vida, sobre la iniquidad de tu vida, sobre el pecado de tu vida, sobre el egoísmo de tu vida, sobre el orgullo de tu vida, sobre todo lo que es nuestra vida de pecado, se mueve el Espíritu de Dios para ordenar, para salvar, para redimir, para reconciliar y para restaurar tu vida en la imagen de Dios. Salmo 51. Salmo 51 es la historia
la historia de un caos, la historia de una anarquía, la historia de una vida desordenada. Y en este caso, ni más ni menos que el rey David. Y el rey David viene aquí al Salmo 51, en su experiencia del Salmo 51, y solamente hace un ruego. Padre, Padre, Señor mío, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Hermanos, este servidor necesita esta experiencia. Este servidor necesita, como dice el versículo 10, que el Señor crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Déjeme hacer una observación aquí. En el conflicto de los siglos, en este capítulo del tiempo de angustia, déjeme hacer esta observación aquí. Y ustedes van a encontrar la razón por la cual estamos en esta meditación. La página 672 del libro Conflicto de los Siglos, capítulo 40. En el capítulo del tiempo de angustia hay este párrafo. El último párrafo de la página 672. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron. Hermanos, le tengo temor, y digámoslo más claro, le tengo miedo a esta situación. Y necesito en manera muy íntima examinarme, porque no quiero repetir esta historia. Cuando la presencia de Dios se retiró, no de un individuo, no de una familia, no de una tribu. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, de toda la nación. Hermano, ¿qué tendrá que hacer? ¿Qué tendrá que hacer un pueblo para que el mismo Señor totalmente se retire? Porque ustedes saben lo que dice Isaías 59. Ustedes saben lo que dice Isaías 59. Isaías 59 dice, versículo 1, «He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Y aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír». ¡Qué Padre! ¡Qué Padre para salvar! ¡Qué Padre para redimir! ¡Qué Padre para reconciliar! ¡Qué Padre que está solamente para que tú llegues a ser nueva criatura en Él! Escuchen lo que dice aquí el Espíritu de Profecía. Hablando de esta hora, hablando de este tiempo. Y hermanos, aquí tiemblo y le pido al Señor que me asista, que te asista a ti, que nos asista como familia, que nos asista como grupo, que nos asista como iglesia, que nos asista como pueblo. Escuchen lo que dice aquí la hermana Huay, inspirada. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron. El Espíritu del Señor se retira de un pecador en manera imperceptible y no lo percibimos, no nos damos cuenta cuando Él se retira. Hermanos, el Señor es tan perfecto, el Señor es tan santo, el Señor es tan especial que no nos quiere herirnos de ninguna manera. Y eso sucede en manera imperceptible, insensiblemente,
no nos damos cuenta a dónde estamos cayendo. Esa fue la manera como David cayó en pecado. Esa fue la manera como el Espíritu del Señor se le retiró a David y llegó a caer en pecado. De la misma manera con cada pecador. Esa fue la manera como el Espíritu Santo se retiró de Saúl y finalmente perdió el Espíritu de Dios, pero él siguió haciendo culto. Él siguió invocando al Señor y él siguió siendo religioso. ¡Qué misterio! Escuchen la sentencia de este párrafo y permitamos hacer nuestra propia radiografía, a nuestra propia experiencia de cómo nosotros hemos vivido este llamamiento del Señor al cual nos ha llamado para tener el vestido blanco. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron. Aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. Los servicios del templo seguían su curso. Se ofrecían sacrificios en los altares profanados y cada día se invocaba la bendición divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios y que trataba de matar a sus ministros y apóstoles. ¿Cómo es el fenómeno? ¿Cómo es el fenómeno, hermanos? Y aquí, hermanos, hay mucho para tú pensar. Hay mucho para este servidor pensar. Hay mucho aquí para nosotros reflexionar y examinar nuestras propias vidas. Porque estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo en que el Espíritu del Señor se está retirando de la tierra. Estamos viendo las circunstancias y estamos contemplando situaciones de este mundo donde el Señor se retira de esta tierra. Pero que no se retire de nuestras vidas. Que no se retire de tu vida ni se retire de mi vida. Porque su retiro es imperceptible. Y la transición entre el Espíritu de Dios y yo quedar controlado por las tinieblas es bien parecido a la luz de la aurora o a la luz de la noche. ¿Cómo entran las tinieblas en la noche? Suave, imperceptiblemente, sin darnos cuenta. Hay la transición de la luz a la oscuridad hasta que llega la medianoche. Igualmente es al amanecer. El amanecer es igual que el anochecer. Llega imperceptiblemente. La luz de la aurora va llegando en aumento, en la misma manera como la luz de la noche va llegando subrepticiamente en el crepúsculo. Leamos un versículo de esos. Aquí en Proverbios capítulo 4. Aquí en Proverbios, hermanos, capítulo 4. Ojalá, apreciados hermanos, que tú y yo, por misericordia del Señor, nos ubiquemos. Nos ubiquemos en esta experiencia final. Porque, como lo leímos en Génesis capítulo 1, el Espíritu de Dios está trabajando sobre el caos de este mundo, sobre la ruina de este mundo. El Espíritu de Dios está trabajando sobre el desorden de este mundo, las tinieblas de este mundo. El Espíritu de Dios estuvo trabajando para hacer esa creación. Y la misma manera como el Espíritu de Dios trabajó ahí, de la misma manera como el Espíritu de Dios trabaja sobre mi caos, mis tinieblas, mi anarquía, mi condición caída, mi naturaleza pecaminosa, la misma manera como el Espíritu de Dios trabaja para hacerme un hombre nuevo y hacer una nueva creación. Proverbios 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los justos. Ahora aquí coloca el camino de los impíos en contraste. Noten ustedes, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y creo, apreciados hermanos, que tú y yo debemos de ser conscientes que esta luz de la aurora va en aumento, va en aumento, va en aumento. Que tu justicia, que la profundidad de tu amor, que la profundidad de tu integridad, que la profundidad de tu santificación, que la profundidad de tu odio hacia el pecado y hacia el mal va creciendo, va aumentando hasta que el día es perfecto. En contraste con eso, versículo 19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Y ahí el contraste, hermanos, de los dos grupos, de los únicos dos grupos que han existido después que apareció el pecado, los justos y los impíos. Y el Señor, mis queridos hermanos, el Señor reclama. El Señor te reclama a ti, porque quiere que tú seas
uno de los justos que van a brillar como estrella a la perpetua eternidad para siempre. Vuelvo aquí a la cita, a la reflexión, a esta reflexión del conflicto de los siglos, hermanos. Hermanos, David hizo el ruego: no retires de mí tu Santo Espíritu. ¿Somos conscientes nosotros de cómo el Espíritu de Dios reposa sobre tu vida? ¿Reposa sobre tu ser? ¿Reposa sobre tu familia? Escuchen la sentencia. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron. Aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. Los servicios del templo seguían su curso. Se ofrecían sacrificios en los altares profanados y cada día se invocaba la bendición divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios y que trataba de matar a sus ministros y apóstoles. Así también, escuchen la aplicación de este capítulo del tiempo de angustia. Página 673 del conflicto de los siglos. Así también, cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres del medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente, y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios se asemejará al celo por Dios. Hermanos, no tengo imaginación para hablar de estos eventos. No tengo imaginación para hablar de estos eventos. Pero hermanos, ¿dónde estás tú y dónde está este pecador? ¿Cuánta porción del Espíritu de Dios reposa sobre ti? ¿Y cómo está tu discernimiento? ¿En percibir el bien, en percibir lo puro y en odiar el mal y en aborrecer el mal? Estamos viviendo un momento, hermanos, en que tú y yo debemos de aborrecer el mal con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza. Déjeme hacer una observación aquí para leer Hebreos capítulo 1, versículo 9. Abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 1, versículo 9. Y miremos este versículo a manera de reflexión final y dejaré esto como introducción para continuar en el día de mañana. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 9. Aquí hay una expresión en relación con el Señor Jesús, en relación con el Cordero de Dios. Hebreos 1, versículo 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hermanos, esta es la experiencia que tú y yo debemos comenzar a vivir. Esta es la experiencia que tú y yo ya deberíamos tener varios meses, por no decir varios años, viviendo. Pero que si no lo hemos logrado, hermanos, roguemos al Señor que esta experiencia que hubo en Jesús sea la misma experiencia que haya en nosotros. Hermanos, ¿cómo amar la justicia? ¿Cómo amar la pureza? ¿Cómo amar la santidad? ¿Cómo ser bienaventurados del bien? Y al contrario, aborrecer la maldad, aborrecer el orgullo, aborrecer el egoísmo, aborrecer nuestra suficiencia propia, aborrecer nuestra confianza propia, aborrecer toda esta propiedad que nosotros hemos recibido y amar la justicia, el amor y la justicia de Jesús. El Señor Jesús amó lo puro, amó lo recto y por eso en el Calvario el Señor Jesús pudo decir: Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. La cruz del Calvario y la exclamación de Jesús es el testimonio al cual tú y yo, por la misericordia del Señor, hemos de llegar para poder entrar a este conflicto del tiempo de angustia, donde todos seremos aborrecidos por su nombre,
Y nosotros poder declarar, como declaró Jesús, Padre mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este conflicto va a terminar en esta misma situación. Y recuerden esa sentencia del Espíritu de Profecía, donde la hermana White enfatiza y dice, el cristiano no se ofende. Tú y yo, apreciados hermanos, bajo la dulce influencia del Espíritu Santo, bajo la dulce contemplación de las escenas de Jesús y ver al Señor en este ministerio, en esta tierra, hemos de llegar a la experiencia y a la comprensión de aborrecer el pecado, de aborrecer el mal, de aborrecer la injusticia y de amar la justicia. Necesitamos el sello, y el Señor está trabajando para esa experiencia del sellamiento, donde cada uno de los hijos de Dios quedará sellado en lo puro, quedará sellado en lo recto, quedará sellado en la integridad, quedará sellado en el carácter de Jesús, por la gracia de Él. Por la gracia de Él, por los méritos de Jesús, tú y yo, si tenemos la confianza en el Señor y clamamos al Señor, el Señor nos dará a nosotros la prenda del sellamiento, donde nos ratificará nuestro odio hacia el pecado, nuestro odio hacia el mal y nuestro amor y nuestra entrega y nuestra consagración a lo puro y a lo santo. Y no se repetirá en nosotros lo que se repitió en el pueblo del Antiguo Testamento cuando el Señor se retiró de Judea y no se dieron cuenta. Hermanos, es la hora en que tú y yo debemos de estar sellados. Es la hora en que tú y yo debemos de estar sellados en lo puro, en lo recto, en lo santo, en lo amable, en la justicia de Dios. Es la hora en que tú y yo debemos estar ratificados por el Señor y que el Señor, la sombra de Él, la sombra del Omnipotente, esté sobre nosotros en medio de este tiempo de angustia. Vamos a inclinar el rostro, hermanos, para orar y decir al Señor, Señor, concédenos, Señor, que tu Santo Espíritu nos confirme, nos selle y nos establezca en ti para siempre. Amado Padre, mientras este mundo se hunde en las tinieblas, en el desorden y en el caos, permite, amado Padre, que nosotros estemos confundidos y completamente comprometidos en tu amor, en tu justicia, en tu pureza, en tu carácter y en tu ser. Padre, crea en nosotros un corazón nuevo. Crea en nosotros, Señor, nuevamente ese espíritu tuyo recto dentro de nosotros. Crea en nosotros, Señor, tu imagen y semejanza. Porque este Evangelio que es la redención, esta redención que es la nueva creación, Señor, constitúyenos para tu honra y tu gloria. Danos, Señor, lo que le diste a Daniel. Danos, Señor, lo que le diste al Verbo, al Señor Jesús. Danos odio hacia el pecado. Danos aborrecimiento hacia el mal y danos tu amor hacia lo justo, lo puro y lo recto. Oh Señor, gracias por escucharnos. Y permite, amado Padre, que en las luchas de la vida de nosotros, de cada momento y de cada instante, el Calvario y tu obra de intercesión sea el ejemplo, sea el modelo que nos mueva a nosotros a vivir para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos, te lo suplicamos todo, en el único nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fuimos creados